I'm very pleased to be able to present you today the exemption and other special provisions. So I will try to share my screen right now. Perfect. We can see the screen. Okay. Let me go to the first page. A la primera parte, a la primera página, a la portada. Bien, aquí lo tengo. Muy bien, empezamos entonces. Ahora mismo les voy a presentar las exenciones y también las disposiciones especiales relacionadas con el comercio. Como saben, por un lado, tenemos los procedimientos normales para los permisos que están en el artículo 3, 4 y 5 de la Convención. Y por otra parte, tenemos exenciones y disposiciones especiales para los permisos, que son los que están incluidos en el artículo 7 de la Convención. En esta presentación vamos a ver todas las exenciones y todas las disposiciones especiales, las que están incluidas en el artículo 7, sobre todo tránsito y transbordo, especímenes preconvención, efectos personales y familiares, animales criados en cautividad, las plantas diseminadas artificialmente, intercambio entre las instituciones y también las exhibiciones itinerantes. En primer lugar, tránsito y transbordo. En el artículo 7, párrafo 1 de la Convención dice que ningún permiso se exige para el tránsito y transbordo de especímenes del territorio siempre y cuando el espécimen sigan en control aduanero, lo cual quiere decir que el documento de CITES que ha sido emitido es suficiente y no se necesita ningún otro documento para el tránsito y transbordo. Según la resolución 9.7, esta disposición debe ser interpretada para abordar solamente los especímenes que permanecen en control de aduanas y que también están en proceso de envío y que con un consignatario nombrado cuando hay algún tipo de interrupción de movimiento. Esta solución da algunas guías para la aplicación de estas exenciones. Entre otras cosas, se recomienda que las partes adopten legislación que permita la inspección y también la confiscación de especímenes o en tránsito o en transbordo que no tengan un permiso o un certificado válido. Ahora pasemos a la segunda exención, que tiene que ver con los especímenes preconvención. Un certificado preconvención puede ser emitido en lugar de un permiso de exportación una vez que la autoridad administrativa establece que ese espécimen fue adquirido antes de las disposiciones de la convención que se aplican a esta especie, a este espécimen. La resolución 13.6 habla y dice que la fecha que la disposición de la convención se aplica al espécimen es igual a la fecha en la que la especie en cuestión se introdujo por primera vez en el apéndice. Plantas, partes que no han sido quitadas de la vida silvestre o que han nacido en cautividad o que han sido diseminadas en un entorno controlado. Y entonces, en este momento, la fecha tiene que ser la fecha más, la primera fecha con la que se ha procesado. Podemos volver a este punto un poco más tarde para asegurarnos de responder bien a todas las preguntas. La siguiente exención tiene que ver con los efectos personales y familiares que
Es difícil de entender, pero voy a intentar ir lo más lenta posible para explicar. El artículo 7, 4 y 5 no se aplican a especímenes que son o para efectos personales o familiares. Dicho de otra manera, no hay que emitir un certificado o permiso en este caso. La resolución 13.7 nos da algunas aclaraciones para poder identificar qué quiere decir un efecto personal o de familiar. Este término significa un espécimen que está en posesión o que se lo tiene para propósitos no comerciales, lo que excluye la venta o la exhibición para objetivos comerciales, para ventas, pero también transporte para venta. Estos términos significan especímenes adquiridos legalmente y que en el momento de la importación, exportación o reexportación, el espécimen se lo usa o se lo lleva o se lo obtiene como equipaje personal o que forma parte de una mudanza. Entonces, no se requieren permisos sino certificados, pero solo para especies concretas, pero hay algunas recomendaciones que aparecen en la resolución que, como ven, la cantidad no permite considerar que es para uso personal. Por ejemplo, para Strombus gigas, hay que emitir un permiso si la gente quiere exportar más de 3 especímenes, porque más allá de 3 especímenes se considera que hay una infracción comercial. Entonces, que hay una intención de comercializar esta especie. Pasemos ahora a los especímenes de souvenir de recuerdo. Como ven, la venta puede ser como souvenir y esto puede ser parte sustancial del comercio, por lo tanto, es una cuestión importante. Según la resolución 13.7, esto se aplica a efectos o artículos personales y bienes del hogar fuera del estado del propietario o de su residencia actual. En el apéndice 2 o 3 y para los especímenes del apéndice 2 o 3 adquiridos durante un viaje al extranjero y serán exentos como efectos personales si el país de importación o de exportación tiene una exención para especies en el momento de la importación-exportación o que se utiliza también como en su transporte personal. Hay que decir que la misma resolución recomienda a las partes que se tomen todos los pasos necesarios para prohibir la venta de especímenes de recuerdo turísticos de las especies del apéndice 1, también en aeropuertos, en puertos o en zonas de duty free. Y que además las partes tienen que cumplir con las exigencias del artículo 3 de la Convención y en este caso lo que tienen que hacer es dictámenes de adquisición legal, pero también un dictamen de extracción no perjudicial. Entonces, los bienes del hogar y los artículos personales y sus sanciones no se aplican en 2 casos. Y me voy a explicar lo que quiero decir. En el caso del espécimen apéndice 1, que fue adquirido por el propietario fuera del estado de residencia habitual o que ha sido importado en el estado, y en el caso de los especímenes apéndice 2, si fueron adquiridos por el propietario fuera del estado de residencia habitual y en un estado donde se ha ocurrido la extracción de la vida silvestre, que han sido importados al estado de residencia habitual, o si el estado de extracción
requiere un permiso previo antes de la exportación de este espécimen, a menos que la autoridad administrativa haya dicho claramente que se trata de un espécimen de preconvención. Entonces, como dijimos ayer, y con todo lo que hemos visto ayer, espero que quede clara la utilización y la aplicación de esta disposición. Y luego, las segundas partes no aplican esta sanción algunas veces o la aplican de una manera estricta. Entonces, toda la información está en la página web y en el perfil de país también. Ahora pasemos a la próxima sección de los animales criados en cautividad y las plantas propagadas artificialmente o reproducidas artificialmente, que forman parte del artículo 7 de la Convención, que dicen que las especies de una especie, planta o animal del apéndice 1 criadas en cautividad o reproducidas artificialmente con propósitos comerciales tendrán que ser especímenes de especies incluidos en el apéndice 2 y respetar el artículo 4 de la Convención. Si el espécimen del apéndice 1, pues toda la regulación la tenemos en el artículo 5 del artículo 7 y las especies del apéndice 2 y 3 criados en cautividad o reproducidas artificialmente para propósitos comerciales o no pueden ser exportados con un certificado de crianza o de reproducción artificial, de crianza en cautividad. Y entonces, sin embargo, es muy importante la adquisición legal y el dictamen es importante antes de cualquier certificado. En esta diapositiva es lo que acabo de decir. Si tienes un espécimen criado en cautividad o que ha sido reproducido artificialmente para fines comerciales y en instalaciones registradas en la autoridad administrativa, el apéndice, la especie del apéndice 1 será considerada como del apéndice 2, artículo 7, párrafo 4 de la Convención. En este sentido, van a tener un permiso de exportación con el código origen. Ahora, si tenemos una especie del apéndice 1 no criado en cautividad o reproducido artificialmente, pero sin objetivos o sin fines comerciales, se puede comercializar y la exención del artículo 7, párrafo 5 se aplica. Y entonces, en este sentido, la autoridad administrativa va a emitir un certificado y el código va a ser A para las plantas. La exención siguiente tiene que ver con los intercambios entre las instituciones científicas. ¿Cuál es el objetivo de este procedimiento especial? Pues en primer lugar, el objetivo es animar una investigación científica colaborativa en la que se incluye la investigación forense, flora y fauna por objetivos de conservación, también reducir el impacto potencial de la investigación científica limitando la extracción de especímenes de la vida silvestre y asegurarnos que hay un préstamo rápido y fácil, también donación e intercambio entre instituciones de investigación científicas y forenses. Entonces, ningún permiso se exige, pero sí una etiqueta de aprobación emitida por la autoridad administrativa, que es lo que se exige. El artículo 7, párrafo 6, dice que las disposiciones del artículo 3, 4 y 5 no se aplicarán al préstamo no comercial, a la donación o al intercambio entre instituciones científicas o registradas por una autoridad administrativa del Estado o si hay especímenes de herbario o son preservados, secados o con otros especímenes de museos y también material de plantas vivas
que tienen una etiqueta aprobada por la autoridad administrativa. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Pues la resolución 1115 especifica las condiciones aplicables a esta exención. Entonces, las instituciones científicas y las instituciones de investigación forense tienen que estar registradas en el registro de la Secretaría por parte de una autoridad administrativa y el Estado del Estado huésped, según las normas establecidas. En la segunda condición, la exención se aplica solamente a especímenes de plantas y animales no vivos. Los materiales científicos se tienen que enviar en contenedores con una etiqueta que dice que está aprobada por una administración administrativa registrada. También las donaciones o los intercambios tienen que ser con objetivos no comerciales o con fines no comerciales, y la institución tiene que informar anualmente sobre la utilización de la exención a la autoridad administrativa del Estado huésped. Pasemos ahora a la próxima sección sobre las exhibiciones itinerantes, artículo 7, párrafo 7 de la Convención. Si vemos la resolución 12.3, vemos que las exposiciones itinerantes pueden estar incluidas, pero que no se tienen que limitar a los zoológicos itinerantes, circos, exhibiciones por museos, orquestas, exhibiciones o muestras de plantas u otro tipo. Entonces, en lugar de un permiso, la autoridad administrativa va a emitir un certificado de exhibición itinerante con un pasaporte multientrada válido para 3 años como máximo, siguiendo las siguientes condiciones: que el espécimen fue adquirido legalmente y que será devuelto al estado en el que está la exhibición o la muestra, que es una especie criada en captividad o que también ha sido reproducida artificialmente antes de la convención, que la institución está registrada, y también que el transporte se asegura para minimizar el riesgo de daño o de un tratamiento cruel con fines sanitarios también. En esta diapositiva también tenemos el modelo, el formulario del certificado, que se puede encontrar también en la resolución 12.3. Pasemos ahora, en último lugar, a los instrumentos musicales. Como saben, Dalbergia SPP está incluida en el apéndice 2 con una anotación número 15 que dice que todas las partes y los derivados o las piezas derivados son del apéndice 2, salvo instrumentos musicales terminados o también los accesorios musicales, así que para este caso no se necesita ningún tipo de certificado. Para otras especies, además de Dalbergia, según la resolución 16.8, la autoridad administrativa puede emitir un certificado de instrumento musical que también es una especie de pasaporte multientrada con un máximo de 3 años, y puede emitir el certificado en lugar de un permiso en el caso de movimiento transfronterizo no comercial de instrumentos musicales. Cuando hablamos de uso no comercial, es utilización personal, en el caso de, por ejemplo, competiciones o para exhibiciones. Y entonces, para el certificado de instrumento musical, pues se trata de instrumentos musicales preconvención 1, 2 y 3, o también instrumentos musicales que contienen especímenes del apéndice 2 o 3 adquiridos después de la entrada o de la fecha del listado efectivo, y también si es personal. Y entonces, las exenciones y las disposiciones especiales, esto es todo. Con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias, y ahora sí
Si alguien tiene alguna pregunta, encantada estaré de responderlas. Muchísimas gracias.